Entonces, esta actividad ya está siendo grabada y estará disponible en nuestras plataformas. Durante la actividad iremos ahí en el chat disponibilizando el enlace donde ustedes pueden revisar esta presentación, este webinar. Dicho eso, entonces, y junto con agradecer a todos quienes ya están conectados, más de 100 personas, le damos la palabra ahora a Víctor Jaro, jefe de la División de Información y Economía Ambiental. Víctor, ya te vemos ahí en pantalla, el micrófono es todo tuyo. Vale, muchas gracias, Sergio. Bueno, primero que todo, saludar a todos quienes nos acompañan hoy día y también a quienes van a ver posteriormente este video. Estamos seguros que dado el interés que ha suscitado este tipo de instrumentos económicos o incentivos para la conservación de la biodiversidad, seguramente esta actividad va a estar nutrida de preguntas y, por supuesto, no solo dudas, sino que también propuestas. Em, Como la mayoría de ustedes probablemente sabe, esto es parte de un set de instrumentos que incorpora el SBAP, la nueva ley, y por tanto estamos muy contentos de haber llegado hasta este punto. Creemos que efectivamente este anteproyecto que ponemos a su disposición y que ofrecemos para su discusión reúne una cierta complejidad, pero a su vez una cierta respuesta tanto del punto de vista técnico como del punto de vista legal que pensamos que hace viable la implementación de un reglamento de esta naturaleza para poder conseguir finalmente el objetivo central que todos buscamos, que es la conservación de la biodiversidad. En ese contexto, este reglamento intentó guiarse por varios principios y lineamientos estratégicos para poder conseguir este objetivo. Em, Quiero mencionarle algunos de ellos que me parece que son muy relevantes para poder contextualizar el reglamento, ¿no? Y la propuesta que les vamos a presentar a continuación. Primero, que el sistema de certificación tuviese un acceso amplio a distintos tipos de usuarios, ¿no? Nos parecía y nos sigue pareciendo que es muy relevante que sea un sistema que pueda abordar y responder a necesidades tanto del sector público como del sector privado y también la sociedad civil, que sea capaz de responder a las demandas tanto individuales como de colectivos, que incluya también al mundo privado, pensando en pequeñas empresas, medianas y grandes, a las comunidades locales, a todo tipo de organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Pensamos que ese es un eje estratégico que es relevante, que el sistema es un sistema que abarque la mayor cantidad posible de usuarios y de esa forma conseguir de mejor manera nuestro objetivo. Un segundo principio, lineamiento fundamental, es que efectivamente el sistema movilice financiamiento, ¿no? Tenemos que tener un sistema que sea suficientemente robusto, pero a su vez suficientemente flexible y fácil de administrar y que consiga su objetivo de canalizar financiamiento hacia la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Un tercer elemento que nos parece súper relevante es la promoción del sistema. Dado su carácter voluntario, sabemos que necesitamos tener un sistema que promueva a través de incentivos efectivos esta relación entre la oferta y demanda en un sistema de certificación y por tanto creemos que la promoción es fundamental para que esto así funcione, ¿no? Y por último, hay un elemento que es central, no solo en este reglamento, sino que en todos, por cierto, pero en este, a propósito de las condiciones anteriores, se hace más evidente la necesidad de tener un sistema que sea creíble, ¿no? Y eso significa que esperamos tener un sistema y así lo estamos proponiendo, creemos en este reglamento que le estamos poniendo a disposición hoy día. Creemos que este reglamento cuenta con los mecanismos técnicos que sean imparciales, independientes, para asegurar los objetivos y resultados del sistema, ¿no? Y que finalmente tiene que ver con las contribuciones y que éstas sean verificables y así prevenimos entonces
el problema de la credibilidad en los certificados. Así que bueno, creemos, estamos muy contentos de llegar hasta este punto. Le damos la bienvenida una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Quiero aprovechar de agradecer también al proyecto GIEF que ha aportado significativamente el proyecto GIEF de incentivos para la conservación y por supuesto que al equipo que ha estado detrás de los aspectos técnicos que van a presentar el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Víctor, ahí por tu mensaje y por tu contextualización, para poder dar entonces comienzo a esta actividad y continuar con las presentaciones. Así que agradecemos mucho a Víctor Caro, jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Siguiendo entonces con la agenda, como les adelantábamos, les vamos a contar ahora rápidamente sobre el proceso de consulta pública y para eso les voy a volver a compartir pantalla y contarles entonces qué es una consulta ciudadana, qué es una consulta pública y es un mecanismo de participación ciudadana reconocido en la ley 20.500, que es la ley que regula la relación, la participación entre el Estado y la ciudadanía. ¿Ya? Y el gran objetivo de la consulta pública, en rigor tiene dos, es, por un lado, informar a la ciudadanía sobre la regulación y los instrumentos ambientales, en este caso, este reglamento de certificación. Y como segundo gran objetivo está el tema de poder recoger, de poder recibir todas sus observaciones, sus inquietudes, sus feedbacks, sus consultas, y que les vamos a ir comentando más adelante rápidamente cómo hacer estas observaciones, principalmente a través de nuestro canal de consulta ciudadana. Esta consulta pública, esta consulta ciudadana, entonces, como ustedes ya lo saben, va a estar abierta y abrió el 28 de mayo y va a estar hasta el 1 de junio disponible para que ustedes puedan revisar toda la documentación e información relativa a este proceso y poder hacer sus observaciones, consultas e inquietudes. En términos generales, tenemos tres grandes canales en las que ustedes pueden hacer sus observaciones. La plataforma electrónica consultasciudadanas.mma.gov.cl. Después tenemos también las oficinas de parte de cada una de las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente, la CEREMI y la subsecretaría, en donde ustedes pueden ingresar sus observaciones por escrito y luego esas se despachan acá a nosotros y las subimos también al portal de consulta ciudadana, la plataforma electrónica del punto uno. Y eventualmente también en cualquier actividad presencial que ustedes asistan desde el Ministerio del Medio Ambiente, pueden hacer llegar su observación por escrito. ¿Cómo funciona en términos generales el portal de consulta ciudadana? Ustedes ingresan a consultaciudadana.mma.gov.cl, pinchan consultas abiertas y ahí entonces se va a desplegar los procesos que tenemos abiertos. Ustedes van a el que estamos hoy día desarrollando este webinar, esta actividad, y aquí entonces pueden revisar toda la información relevante a este proceso. Está el instrumento en consulta, la publicación del diario oficial, la resolución de inicio, hay una minuta explicativa del reglamento, etcétera. Y ahí ustedes pueden revisar todas la documentación y todo lo que les parezca pertinente. Hacen aquí arribita a la derecha, pinchan ingresar observaciones, ahí les va a preguntar una serie de datos. Es bastante expedito. Y por fin llegamos entonces a la parte principal, que es donde ustedes pueden hacer sus observaciones. Aquí hacer énfasis en que siempre hay dos opciones: hacer una observación general a la propuesta del instrumento en general y adjuntar archivos incluso, o pueden hacer observaciones específicas al título, a cada título de la propuesta de reglamento. Nosotros siempre la sugerencia que hacemos, pues facilita bastante la labor de sistematizar del equipo técnico y de poder dar respuesta a cada una de estas observaciones, es que si tienen observaciones específicas, las pueden hacer aquí en el apartado observaciones específicas en el título correspondiente de la propuesta de reglamento. ¿Ok? Y ahí por fin entonces, después ustedes aprietan enviar y les va a llegar un recibo con que la observación fue recibida por nosotros por el portal de consulta ciudadana, y luego nosotros tenemos ahí un plazo para admitir la observación y que se refleje en el portal de consulta ciudadana.
Solo para que también lo tengan claro, nos llegan siempre bastantes consultas de eso. Las respuestas a cada una de las observaciones que ustedes hacen se consolidan. El área técnica tiene que dar respuesta a estas observaciones. Este consolidado de observaciones también se sube acá en la ficha del portal de consulta ciudadana y las respuestas se suben días antes de la entrada en vigencia del instrumento, de este reglamento. Ya al menos 3 días hábiles antes se sube al portal y también se le envía por correo el aviso a cada una de las personas que hicieron sus observaciones. Ya para que ustedes también lo tengan ahí en consideración y estén atentos a ese momento. Porque no suelen consultar a través de transparencia, oír, etcétera, cuando se publican las respuestas a las observaciones. Así que ahí para que lo tengan en consideración. Dicho esto, entonces, eso es lo que les quería contar en relación a la consulta pública. Voy a dejar de compartir y voy a quedar atento ahí por cualquier consulta que tengan al final de la exposición. Así que, dicho esto, entonces, y recordando que los invitamos a hacer todas sus consultas al botón de preguntas y respuestas, vamos ahora a continuar con las presentaciones y para eso le vamos a dar el pase a Constanza Muñoz. Ella es de la División Jurídica y nos va a hacer una contextualización normativa de dónde se inserta este reglamento. Constanza, te vemos en cámara, así que ahí el micrófono es todo tuyo. Perfecto, gracias. No tengo habilitado para compartir. Ah, lo solucionamos de inmediato, Constanza, qué bueno que lo comentas. Em, En este momento ya podrías, Constanza, ¿me confirmas? Sí, ahí pueden ver bien la presentación. Sí, ahí vemos tu presentación a pantalla completa. Perfecto, ya, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Tal como comentaba Sergio, el día de hoy lo que voy a hacer va a ser entregar un breve contexto de lo que es la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y que a su vez también crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta ley es más conocida como la Ley SBAP o la Ley para la Naturaleza. Bueno, ¿por qué vamos a hacer este breve contexto normativo? Porque es precisamente esta ley la que mandata al Ministerio del Medio Ambiente a dictar un reglamento que establezca el sistema de certificación de biodiversidad y servicio ecosistémico. Ya. Bueno, entonces, en primer lugar, comentarles por qué es importante esta ley. Bueno, antes que eso. Esta ley fue publicada y entró en vigencia en septiembre del año 2023 y ahora nos encontramos en una etapa de implementación, tanto implementación del servicio, que como bien saben es un servicio nuevo que antes no existía, y también durante este periodo precisamente estamos elaborando la multiplicidad de reglamentos que mandata la ley para que el servicio pueda operar en su totalidad. Eh, entonces, bueno, volviendo a la ley SBAP, ¿cierto? ¿Por qué es importante esta ley? En primer lugar, se trata de una ley que ingresó al Congreso en el año 2014, estuvo 9 años siendo tramitada en el Congreso y a su vez fue el compromiso de los últimos 3 programas de gobierno, o sea, se mantuvo como la relevancia de continuar con esta tramitación a través de los distintos gobiernos. Esto principalmente debido a el contexto que vivimos actualmente de crisis climática, particularmente en nuestro país, que es bastante vulnerable ante, digamos, esta situación, y esto está aparejado de una importante pérdida de la biodiversidad. Esta situación ya había sido levantada previamente por la OCDE en diversos informes que había emitido donde realiza una evaluación del estado ambiental de nuestro país y nos había recomendado ya no solo fortalecer la institucionalidad ambiental, sino que también en particular abordar desde una perspectiva más integral la conservación a la biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, es en ese contexto donde Chile se compromete en el marco también de la OCDE y otros compromisos internacionales a fortalecer su institucionalidad ambiental y particularmente a fortalecer la institucionalidad en materia de conservación de la biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, es por eso que el SBAP
el servicio de biodiversidad y áreas protegidas viene a ser un servicio clave para completar la institucionalidad ambiental. Eh, entonces, bueno, ¿cuál era el problema existente en nuestra normativa y en la gestión de áreas protegidas? Es precisamente la dispersión institucional que existía. Aquí pueden ver solamente algunos de los organismos públicos que tenían un rol relevante tanto en creación, administración o fiscalización de áreas. Tenemos, por ejemplo, la CONAF, que es un organismo obviamente como por excelencia dedicado a la administración de ciertas áreas protegidas. Tenemos al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un rol fundamental en la creación de ciertas áreas, pero también tenemos otros organismos como por ejemplo el Ministerio de Bienes Nacionales cuando estábamos frente a bienes fiscales. Tenemos también al Consejo de Monumentos Nacionales, que es parte del Ministerio de las Culturas, que tenía regulación específica respecto a los santuarios de la naturaleza. Y también tenemos otro tipo de organismos, por ejemplo, en este caso del Ministerio de Economía, como Subpesca y Cernapesca, que también tenían roles en la creación, en el otorgamiento de permisos y en la tuición de parques y reservas marinas. Entonces, esta dispersión institucional se puede ver graficada en esta imagen, donde se muestra un sector de la región de Magallanes, donde en un mismo territorio se veían involucrados a lo menos 4 organismos con competencias diversas respecto a distintas áreas protegidas, lo cual obviamente genera un problema tanto a nivel de generar ineficiencia en la gestión pública de estas áreas, que están regidas por normativas distintas, por objetos distintos, lo cual no solo es complejo para la gestión por parte del servicio público, sino que también incluso para los privados, por ejemplo, que tenían interés en realizar actividades o solicitar permiso en esas áreas, que ya el hecho de determinar cuál era la normativa aplicable y cuál era el organismo competente significaba una complejidad. Entonces, esto también aparejaba complejidades y dificultades en el sentido de que existían múltiples instituciones y múltiples funcionarios, digamos, con sus agendas paralelas, con patrullajes paralelos con distintos objetos, incluso elaboración de planes de manejo distintos en áreas adyacentes, con procesos de participación paralela, entre otras cuestiones. Entonces, la ley SBAP viene a cambiar esta situación y en este sentido es un paso histórico en la institucionalidad ambiental. Bueno, ¿qué es la institucionalidad ambiental? Hoy en día en nuestro país está conformada por el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene un rol regulatorio normativo de elaborar normativas, ¿cierto? Tenemos también al Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental y que tiene por objeto la evaluación de proyectos de inversión. Tenemos también a la Superintendencia del Medio Ambiente, que tiene un rol de fiscalizar toda la normativa ambiental, y por otro lado también tenemos los tribunales ambientales, que son tribunales especializados, que tienen por objeto velar por el acceso a la justicia ambiental y resolver controversias de carácter ambiental. Entonces, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas viene a complementar esta institucionalidad ambiental nacional con un rol esencial. Bueno, se trata de un servicio público que tiene por objeto la conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de áreas protegidas, y esto es bien relevante porque en el fondo la ley SPAP viene a incorporar una serie de instrumentos que no solamente van a estar enfocados en áreas protegidas, sino que también fuera. Y es justamente el reglamento que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Uno de estos instrumentos que operan tanto dentro como fuera de áreas protegidas. Bueno, se trata también el SBAP de un servicio descentralizado que va a tener personalidad jurídica propia y patrimonio propio, y va a contener instrumentos y normativa robusta para la gestión de biodiversidad tanto dentro como fuera. Ya, aquí una breve síntesis de los contenidos de la ley. Tenemos en primer lugar el objeto de la ley y sus principios. Tenemos también, después en el título segundo se regula el servicio, las funciones, las atribuciones del servicio. Y en su título tercero tenemos los instrumentos de conservación de la biodiversidad, que están aquí destacados porque, como les comentaba, dentro de estos instrumentos es donde se encuentra el sistema de certificación de biodiversidad y servicio ecosistémico. Tenemos también otro título que regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y después todo lo que es fiscalización, infracciones y sanciones y reclamaciones, que estarían siendo abordados también ahora de manera integral, ¿cierto?
por parte del servicio. Bueno, comentarles brevemente cuáles son los instrumentos de la conservación de la biodiversidad, estos instrumentos novedosos que comentábamos. En primer lugar, tenemos el sistema de información y monitoreo de la biodiversidad y después tenemos una serie de instrumentos que van abordando desde lo macro hasta lo micro, podríamos decir, partiendo por la planificación ecológica. Luego tenemos instrumentos para conservación de ecosistemas y dentro de esos también hay instrumentos específicos para ecosistemas de humedales. Eh, y luego tenemos también otros instrumentos que son para conservación de especies y su variabilidad genética. Además de todos los instrumentos, la ley SPAP establece el Fondo Nacional de Biodiversidad y por último lo que nos convoca que son los instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad, donde tenemos el sistema de certificación, tenemos también los contratos de retribución de servicio ecosistémico y una serie de prácticas sustentables y la ley contempla ahí instrumentos específicos para poder ejecutarlas. Bueno, ¿cuáles son los desafíos normativos de la implementación de la ley? Tenemos en primer lugar todas las dificultades, o sea, todos los desafíos vinculados a la creación de un nuevo servicio que antes no existía y todo el traspaso desde funcionarios, principalmente desde la CONAF, el traspaso de las mismas áreas protegidas que están dispersas en distintos organismos y el traspaso también de bienes. Y por último, el desafío de materializar y de dar cumplimiento al mandato de la ley, donde hace 22 remisiones reglamentarias. Como son tantas remisiones reglamentarias, hemos agrupado estas obligaciones que establece la ley en los reglamentos que pueden ver en la lámina. Se han agrupado por materias y en particular tenemos el reglamento número 10 que es relativo al sistema de certificación de biodiversidad y servicio ecosistémico. Va a quedar en otro reglamento aparte el reglamento de los contratos de retribución. Y para cerrar, comentarles que si bien la ley no contempla un procedimiento para la elaboración de los reglamentos, desde el Ministerio hemos elaborado este procedimiento que es bastante similar al que se lleva a cabo para la elaboración de otras normas del Ministerio, donde primero se elabora el anteproyecto, que es el que está ahora en consulta pública, ¿cierto? Este anteproyecto se somete a una discusión intersectorial con otros organismos públicos que tengan competencias en la materia. Una vez que se lleva a cabo esta discusión, se somete a consulta pública, etapa actual, y una vez que se cierra esta etapa, se hace un análisis, tal como comentaban previamente, de las observaciones formuladas y se analiza la pertinencia de su incorporación en un proyecto definitivo de reglamento. Este proyecto definitivo luego tiene que ser sometido a consideración del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y una vez que se tenga la aprobación por parte de este Consejo, se tiene que ingresar a Contraloría para el trámite de toma de razón. Y una vez tomada de razón, ahí recién se puede proceder a su publicación en el Diario Oficial. Así que bueno, ese es el contexto normativo que les había comentado y ahora pasaríamos ya de lleno al reglamento. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Constanza, ahí por tu presentación y por el contexto normativo en la que se inserta este reglamento. Muchas gracias y te invitamos ahí a estar atenta a las preguntas que vayan apareciendo. Ahora entonces, ya como nos preguntaban ahí por el chat, vamos entonces a la presentación y a la propuesta de este reglamento. Solo recuerden que también lo han preguntado. Ya pusimos en el chat el enlace donde va a estar disponible la grabación y estas presentaciones. Dicho esto, entonces, Vanessa Sepúlveda, profesional del Departamento de Economía y quien ha venido ahí liderando y gestionando esta propuesta, entonces nos va a comentar más detalles del reglamento. Vanessa, vemos tu presentación a pantalla completa, perfecto, así que el micrófono es todo tuyo. Gracias, Sergio. Bueno, en continuación al contexto normativo que estaba explicando recién Constanza, yo voy a mostrar la propuesta del anteproyecto del reglamento que está sujeto al artículo 51 de la ley SVAP y el sistema de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Para dividir la presentación, vamos a tener dos contenidos principales. El primero es la revisión reglamentaria, o sea, lo que nos pide la ley
reglamentar en base a este sistema de certificación y la estructura del anteproyecto, que es la propuesta que está sometida ahora a consulta hasta el 1 de julio. Bueno, para partir, lo que nos dice la ley, y esto es textual de la ley 21.600 respecto al artículo 51 del sistema de certificación, es que le pide al Ministerio establecer el reglamento para crear el sistema de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Esto se pide en base al otorgamiento de certificados y al reconocimiento de certificados, que el reconocimiento va más hacia la homologación como tal. Em, la idea de este sistema de certificación es reconocer qué actividades, qué prácticas y qué sitios tienen contribuciones, ya sea a la conservación de la biodiversidad o a la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos. Eso es lo que nos dice el primer inciso. Luego el segundo, el tercero y el cuarto inciso es más procedimental. Establece que este sistema de certificación debe ser administrado por el SVAP, que es este sistema, este servicio que se crea, ¿cierto? Y que se va a regir por este reglamento que ahora está sometido en consulta pública y que la certificación siempre será de un carácter voluntario, es decir, este sistema y los instrumentos económicos que están establecidos en el artículo 51 y 52 son de carácter voluntario y que podrán solicitar las personas naturales o jurídicas, ya sea a nivel individual o colectivo, que es parte de los lineamientos que también explicó Víctor en un principio en la introducción de este webinar. Entonces, la certificación podrá implicar obligaciones de hacer o no hacer, según lo estipulado en el proyecto a certificar, y cuyo incumplimiento provoca la pérdida de la certificación. Eso es lo que nos dice la ley y en lo que nosotros nos basamos para desarrollar el anteproyecto. Entonces, los lineamientos estratégicos de este sistema, en base a los objetivos de la ley SVAP, primero es tener un acceso amplio de usuarios, es decir, incluir a distintos sectores, tanto públicos como privados, para que puedan ser parte e interactuar dentro de este sistema. También movilizar financiamiento, es decir, las acciones de conservación y de servicio ecosistémico, de conservación de biodiversidad y servicio ecosistémico deberían ser capaces de atraer recursos hacia esas acciones. También la promoción, es decir, el SVAP debería estimular la participación para los distintos actores que se van a ver involucrados en este sistema voluntario y también la credibilidad. Y esto es eh, desde la estructura de cualquier sistema de certificación, los resultados deben ser verificables a través de distintos mecanismos que se establezcan en los sistemas para permitir generar confianza y evitar los malos usos de los certificados emitidos dentro de estos sistemas. Luego, ya para pasar a la estructura del anteproyecto, em, vamos a dividir la presentación en la misma estructura que está desarrollada el anteproyecto. Son 8 títulos. Los primeros 2 títulos se enfocan en los objetivos y en las definiciones principales, por ejemplo, actividades, prácticas y sitios, que es, cuáles van a ser los criterios que van a liderar la operación de este sistema, las condiciones habilitantes también para la obtención de los certificados. Ya en los títulos 3 y 4 se habla de los resultados de la certificación como tal, es decir, que van a existir dentro de esta propuesta de anteproyecto existen distintos niveles, se pueden generar distintos niveles de certificación. Los resultados del certificado pueden derivar en sellos, que es una representación gráfica de la contribución que se está certificando, o también podría ser unidades de gestión de biodiversidad, que son unidades transables dentro de este sistema voluntario. Luego, los programas y metodologías que son necesarios para estipular y para determinar cuáles son las contribuciones de cada proyecto. Luego, en los títulos 4 y, o sea, 5 y 6 se habla sobre el procedimiento de certificación como tal, que siempre va a estar supervigilado por el SVAP, porque este sistema y el otorgamiento de certificado le va a corresponder al SVAP. También se habla sobre las entidades certificadoras, que tienen que ser entidades imparciales que permitan establecer cuáles son los resultados a través de las metodologías que estén dentro de este sistema.
Luego se habla también del registro y acceso a la información, que esto es parte de los principios de la trazabilidad de un sistema, es decir, que eh, eh, al menos la certificación y sus resultados deberían ser trazables para todos los usuarios. Y los efectos de la certificación también, que recae en las pertinencias del uso de los certificados, los deberes que podría incurrir el titular y también otros tipos de usos como acreditación en requisitos ambientales, en otros procesos administrativos que podrían ser complementarios a este sistema. Entonces, para comenzar a explicar de qué se trata el sistema de certificación de biodiversidad, vamos a empezar separando segmentos y que es la base en cómo se crea y cómo se estipulan los procedimientos de este sistema de certificación. Primero segmentamos un poco cuáles son los objetivos de este sistema. Primero es identificar las ofertas de las contribuciones de biodiversidad, luego determinar qué se va a entender por una contribución, tanto en biodiversidad y servicios ecosistémicos. En principio tienen que ser medibles y verificables y también entender cómo funciona la demanda de estas contribuciones de biodiversidad y servicio ecosistémico. Entonces, en base a eso, fuimos identificando que la oferta puede ser generada, como dijimos en un principio, de distintos sectores, privados, públicos, pueden comprender distintas escalas, pequeños, medianos, grandes, pueden también entrar otras entidades como la ONG, por ejemplo, comunidades, colectivos. Em, por el otro lado, la demanda de las contribuciones pueden ser directamente dentro de la cadena de valor, por ejemplo, para la diferenciación de algún tipo de producto que requiera un sello por la contribución a la biodiversidad que esté generando en la producción o en las prácticas requeridas para ese producto. Muchas veces se necesita para entrar a otro tipo de mercados, pueden ser mercados internacionales o con propuestas mucho más exigentes en términos de biodiversidad. Y también puede ser fuera de esta cadena de valor, es decir, desde los inversionistas, cuando se exigen contribución a la biodiversidad desde los proyectos en los que van a invertir, o la filantropía como tal, que necesita respaldar los resultados de dónde se están entregando los recursos. Entonces, una vez entendido más o menos desde dónde puede venir la oferta y hacia dónde iría más o menos la demanda de la generación o de entrar a este sistema de certificación, es que se fueron definiendo distintas distintos segmentos dentro de este proceso. Primero, va a ser necesario que el SVAP tenga programas, esto pueden ser programas de certificación externos que quieran ser reconocidos dentro del sistema, y metodologías que pueden ser elaboradas por el SVAP o que pueden ser reconocidas por el SVAP para determinar cómo contribuye una actividad, una práctica o un sitio que fue lo estipulado por ley a la biodiversidad o al servicio ecosistémico que sea objeto de esta certificación. Entonces, tanto las actividades, las prácticas y sitios pueden caer en sellos, esta representación gráfica que me dice a mí por cuánto tiempo tengo contribución a la biodiversidad, qué es lo que significa, si es que si es que son distintos niveles, ¿cierto? Que es lo que hablamos un poco al principio. Y también entendimos que era necesario reglamentar estas unidades de gestión de biodiversidad, que es decir, que son unidades transables que solamente pueden ser adscritas a sitios y que también van más en la mira de estos objetivos de inversionista, de ciertas metas de empresas que no puedan, ¿cierto?, dentro de su cadena de valor obtener contribución a la biodiversidad y que tengan que salir a buscarla afuera a través de otras organizaciones o privados que estén generando contribuciones. Entonces, bueno, ahí quizás está de más decir que este es un sistema voluntario, por lo tanto los ingresos, la demanda, todo se va a dar en un marco voluntario. Ese es el objetivo detrás de este instrumento económico. Los procedimientos de certificación para el proceso desde el establecimiento de cuáles van a ser las metodologías validadas hasta la emisión de los certificados son a través tanto del otorgamiento como tal desde el SVAP de un certificado nuevo o del reconocimiento de otros certificados externos que quiera el SVAP eh, reconocer.
Las entidades certificadoras entonces son terceros imparciales que se reglamentaron también en este anteproyecto y bueno, toda la información que se vaya generando dentro de este sistema tiene que quedar, tiene que ser capaz de ser trazable en un registro público que será desarrollado por el SBAP. Entonces, para repasar un poco el contenido de este anteproyecto, que ustedes lo van a poder ver el documento que está en consulta, dentro de las definiciones principales y quizás lo más importante, el corazón de este sistema es reconocer qué son las actividades, ¿cierto? Qué son las prácticas y qué son los sitios. Entonces se va a entender como actividad los procesos tanto productivos como no productivos de distintos sectores económicos que pueden comprender un conjunto de prácticas a lo largo de todo su ciclo y pudiendo integrar desde la producción de bienes y servicios hasta la comercialización de los mismos y también se podría considerar, dependiendo de los casos, la disposición final de esta producción. La práctica son acciones aplicadas tanto a actividades como sitios, ¿cierto? Son prácticas segmentadas dentro o fuera de procesos productivos que van a contribuir a la conservación de la biodiversidad o a la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos. Y ya el sitio es un espacio geográfico que tiene que ser específico y delimitado, puede ser terrestre, acuático marino, costero continental, y que es susceptible de contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la mantención o recuperación de los servicios ecosistémicos. Luego, está el rol del servicio como tal, del SVAP, ¿cierto? Va a ser el servicio responsable de coordinar y administrar este sistema de certificación, de supervigilarlo también. Entonces, sus funciones dentro de los procedimientos va a ser el otorgar el certificado o reconocerlo desde un programa externo, validar las metodologías que serán utilizadas para determinar cuáles son las contribuciones de estas actividades prácticas a sitios, tanto en biodiversidad como en servicios ecosistémicos. Em, los programas definir qué programas de certificación se van a querer homologar para reconocer estos certificados externos de otros sistemas, autorizar también y supervigilar siempre los procedimientos de las entidades certificadoras cuando corresponda, siempre se van a poder ir pidiendo más información, solicitud de documentación respecto a los procedimientos que fueron ejecutados, los informes de verificación de resultados, por ejemplo. Y también administrar este registro de sistema de certificación que tiene que ser capaz de levantar esta información y trazar cómo una actividad o cómo un proyecto fue certificado. Luego, los criterios generales de este sistema de certificación van a ser en base un poco a los lineamientos desde cómo se fue desarrollando este sistema. Primero es la trazabilidad. Eso se hace en la práctica a través del registro. Tiene que permitir un seguimiento continuo de los proyectos que estén tanto certificados como en proceso de certificación. Em, También la transparencia, que se traduce un poco también en cómo se registra esta información. Tiene que ser de acceso público sobre los procedimientos, sobre los resultados y también sobre los certificados emitidos por el SFAP. También se considera la integridad ecológica, es decir, que todos los atributos del ecosistema deben ser considerados como tal, evitando impactos negativos, es decir, la certificación no podría incurrir en impactos negativos en la biodiversidad o en servicios ecosistémicos que sean objeto de la certificación. También debe ser un sistema imparcial, es decir, que los procedimientos que sean llevados a cabo por otras entidades sean competentes e imparciales, o sea, que todos los resultados puedan ser medibles y verificables. Bueno, ahí nos pasamos a la verificabilidad, que los resultados tienen que ser comprobados mediante las metodologías que sean validadas por el SBAP, que estén dentro de este sistema de certificación. Y también algo que es muy importante, la complementariedad, es decir, que este sistema debe ser compatible también con otros instrumentos de gestión ambiental, que se pueda gestionar, que se puedan complementar con otros instrumentos también de la ley. Las condiciones habilitantes que se establecen en el anteproyecto para ingresar a este sistema, que es un sistema voluntario, primero se definen
lo que no se podría ser objeto de certificación, o sea, qué proyectos no podrían ingresar. Primero, proyectos que puedan generar afectaciones ambientales a la degradación de ecosistemas, esto por el principio de integridad ecológica. Después, que tengan algún tipo de conversión de ecosistemas o usos intensivos productivos, a no ser de que garanticen, ¿cierto?, la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos dentro del área afectada. O que el solicitante de este proyecto, el titular, haya sido sancionado dentro de los 3 años previos a esta solicitud dentro de los componentes de biodiversidad objeto de la certificación. Entonces, una vez visto esas primeras condiciones, ¿cierto? Se definen los dos procedimientos principales de la certificación, que por un lado está el otorgamiento como tal del certificado a través de todos los procesos involucrados por el servicio y de las entidades certificadoras, y por otro lado, ahí en verde están el reconocimiento de otros certificados externos. Entonces, para irnos como al lado izquierdo, el otorgamiento de certificado. Para esto, el SVAP previamente va a necesitar de metodologías validadas para determinar las contribuciones de las actividades prácticas y sitios. Esto lo debe hacer el SVAP cuando entre en funcionamiento. Luego se acreditan, según los criterios estipulados también por el servicio, las entidades certificadoras que puedan que puedan evaluar estos proyectos utilizando las metodologías aprobadas por el SVAP. Luego está el, lo que viene posterior a la aceptación de este proyecto, que viene la validación, la implementación de las acciones estipuladas en el proyecto a certificar, la verificación de los resultados, de los hitos que se comprometió y la certificación, el otorgamiento del certificado como tal. Estas etapas, ahí como está marcado acá, se realizan para la validación y verificación de las contribuciones y el SVAP, que es el dueño de este sistema, ¿cierto? Debe, posterior a los informes de verificación, emitir este certificado que acredita que hay contribuciones dentro de esa actividad práctica o sitio hacia la biodiversidad o servicio ecosistémico. Los resultados de ese proceso deben quedar en este registro público para que puedan ser visibles y trazables. Luego tenemos por otro lado el reconocimiento de certificados externos. Acá las condiciones habilitantes que tiene que generar el SVAP es determinar qué programas quiere reconocer dentro de este sistema. Eh, Estos programas deben estar obviamente alineados a los criterios desde la base donde se crea este sistema de certificación, que son los criterios estipulados dentro de este anteproyecto, para luego, desde los titulares que tengan certificados emitidos por entidades externas, puedan solicitar al SVAP esa homologación del certificado, es decir, que una vez aprobado el programa externo, este sistema que es administrado por el SVAP va a confiar en este programa externo reconocido y en base a la solicitud del titular va a reconocer ese certificado que ya fue emitido. Y después se emite este certificado y este reconocimiento desde el SVAP para quedar en la información en el registro público, igual que los certificados otorgados propiamente tal por el servicio. Luego también dentro del anteproyecto se establecen incentivos para que puedan interactuar proyectos de menor escala dentro de este sistema. Y acá se dejan alternativas al servicio para que pueda certificar, ya sea a los sectores priorizados, pueden ser comunidades locales o pequeños propietarios, y estos incentivos pueden consistir en la evaluación directa por parte del SVAP, es decir, salen las entidades certificadoras dentro del proceso y entra el SVAP a certificar y a hacer la evaluación del proyecto. Y también puede ser que el SVAP autorice a otros tipos de personas, tanto naturales como jurídicas u otras entidades, para determinar que estas actividades en evaluación, estas actividades prácticas, sitios en evaluación y verificación, corresponden a las contribuciones de biodiversidad que están siendo estipuladas. Luego ya, para entrar a los resultados o a la representación final de lo que es un certificado,
vamos a dividir, ¿cierto? En sellos y en unidades de gestión de biodiversidad. Entonces, primero voy a explicar lo que va a significar el sello. Esto corresponde a un distintivo que debe permitir acreditar que la actividad, práctica o sitio que está siendo certificado por su contribución a la conservación de biodiversidad o a la mantención de servicios ecosistémicos tiene una representación gráfica, por lo tanto puede adoptar una forma de rótulo, de etiqueta, de timbre y puede estar asociado también a un producto o servicio derivado de esta actividad, práctica o sitio que fue certificado. Se aplica a estas tres tipologías que se mencionaron y tienen que ser capaces de representar una contribución medible y verificable hacia la biodiversidad o al servicio ecosistémico. eh, Se establece gradualidad dentro del proceso de obtención de certificado, es decir, que pueden existir niveles que lo va a determinar el servicio de certificación. Por ejemplo, puede existir un nivel más básico de certificación para ciertas prácticas sostenibles de agricultores de menor escala. Pueden ser niveles de certificación de un alto estándar que tiene que respaldar resultados como tal en biodiversidad, servicio ecosistémico. Entonces, un espectro en el que la gradualidad tiene que ser capaz de recoger y de reconocer estas actividades, estas prácticas, estos sitios que tienen distintas proporciones de las contribuciones que están siendo certificadas. Y ahí como deber, la exhibición y uso del certificado y del sello como tal se realiza únicamente respecto del objeto de certificación durante el periodo de vigencia en el que se entrega el sello y en el que fue certificado, y esto también está estipulado dentro del anteproyecto. Para el caso de las unidades de gestión de biodiversidad, que estos son certificados transaccionales voluntarios, ¿cierto? Dentro de este sistema. Aquí la diferencia es que se cuantifica una contribución a la biodiversidad y como es basada en áreas, basada en sitios, tiene que caer en una unidad geoespacial delimitada. A diferencia de los sellos, ¿cierto? Que ahí los sellos se determina que al menos tiene que ser medible y verificable la contribución. Aquí se agrega que para generar una unidad de gestión de biodiversidad transable, la contribución también tiene que ser adicional y duradera en el tiempo. Por esto mismo también que la aplicación de las unidades de gestión se aplican solamente para sitios. Hay, como mencioné antes, también los resultados tienen que ser adicionales y duraderos en el objeto de certificación, que es la biodiversidad. La estimación, la cantidad de unidades, va a depender siempre de los factores diferenciadores que se establece la determinación de estos factores diferenciadores al SVAP, pero se podrán considerar, por ejemplo, variables de vulnerabilidad de un ecosistema, si es un proyecto de restauración o de preservación del área objeto del certificado, si es que este proyecto tiene conectividad ecológica con otras áreas colindantes, si el proyecto se desarrolló con participación ciudadana. Entonces, para el cálculo de la cantidad de unidades de gestión que podría sacar un proyecto, va a depender siempre de cómo se estipulen los factores diferenciadores y qué ponderación se le da al área certificada para que pueda hacer una medida estándar en distintos proyectos de distintos ecosistemas. Eso se va a establecer, eso lo debe establecer el servicio, el cálculo de esos factores diferenciadores. Y acá también tenemos características de gradualidad, es decir, a diferencia de los sellos, que hay distintos niveles de contribución que deben ser proporcionales, ¿cierto? Pueden ser pasar de un nivel básico a un nivel alto de contribución. Acá la gradualidad se explica más desde cómo se van liberando estas unidades en el sitio que está generando contribuciones. Es decir, que sujeta siempre al cumplimiento y verificación, informe de verificación emitido por las entidades certificadoras, se pueden ir liberando unidades según hitos de gestión, planificación o de resultados que se han definido en el diseño del proyecto. Esto es importante porque son proyectos por lo general de más largo plazo y deben ser capaces de tener financiamiento gradual a las acciones de conservación que los sitios
dispongan dentro del proyecto que está certificado y también por lo que se exige dentro de los resultados de las unidades que tienen que ser a largo plazo y tienden a ser a largo plazo también. Entonces acá el SVAP dentro de este registro de información tiene que ser capaz de ir trazando las unidades de gestión que vayan siendo transadas, es decir, las unidades solamente pueden tener un usuario final. Entonces, una vez esa unidad ya fue transada, tiene que quedar establecido en el sistema que esa ya es una unidad cancelada, por lo tanto, no puede seguir comercializándose en este sistema voluntario. Y ahí me paso también a la cancelación de los certificados, que es lo que significa la cancelación dentro del anteproyecto. Y esto va para sellos y para las unidades. Se entiende como una supresión formal dentro del registro, dejando sin efecto el certificado. Y esto para los sellos se basa en expiración de la vigencia del sello, es decir, si yo me certifiqué por 5 años, se cumplieron los 5 años, ¿cierto? Expiró mi certificado, por lo tanto, dentro del registro ese certificado, ese certificado, ese sello queda cancelado a no ser de que yo haga la renovación, que también está dentro de los procedimientos estipulados en el anteproyecto. Y para el caso de las unidades de gestión de biodiversidad, la cancelación se entiende como las unidades que ya fueron transadas y que ya tienen un usuario, ya tienen como un dueño, por así decirlo, permitiendo que no puedan ser transadas nuevamente. Em, Respecto, bueno, ahí cerramos un poco lo que queda como resultado del sistema de certificación y nos pasamos a estas entidades certificadoras que tenían que ser reglamentadas según lo que estipuló la ley. Entonces, ¿cuál es el rol de las entidades certificadoras? Primero, tienen que evaluar las solicitudes de certificación que son presentadas por el titular, siguiendo las condiciones de admisibilidad y las metodologías estipuladas por el SFOP. Luego tienen que verificar, una vez aceptado este proyecto, ¿cierto? Este diseño de proyecto, tienen que verificar la implementación del proyecto. Y eso se hace a través del informe de verificación. La entidad certificadora elabora este informe de verificación, que tiene que estar con las contribuciones que se estipularon en el diseño del proyecto y se presenta al SVAP. Entonces, el objetivo de esto es asegurar un proceso independiente que no esté centralizado, que permita la transparencia de los resultados y em, que también tiene que ser minucioso. O sea, el SVAP siempre va a estar supervigilando los procedimientos que haga la entidad certificadora y estas entidades deben aplicar las metodologías que están validadas por el SFAP. O sea, todos los proyectos tienen que ser bajo los lineamientos de las contribuciones que define el servicio. Y acá, ¿quiénes podrían ser entidades certificadoras? Ahí se definen como personas jurídicas que estén constituidas en Chile o agencias extranjeras con representación local. Deben estar también acreditadas por el Instituto Nacional de Normalización o una entidad internacional que sea equivalente a esta. Deben demostrar que requieren de equipamiento y personal capacitado para aplicar las metodologías que fueron validadas por el servicio, es decir, que deben ser capaces de cuantificar, de verificar que estas contribuciones de biodiversidad están pasando y para que puedan para que puedan operar, tienen que ser autorizadas por resolución a través del servicio, del SBA. Entonces, estas entidades certificadoras tienen que ser imparciales, por lo tanto no pueden tener conflictos de interés. Y ahí bueno, este es un sistema de certificación que lo que busca es determinar cuándo se está contribuyendo a la biodiversidad del servicio ecosistémico. Por lo tanto, esta integridad y esta credibilidad en los certificados es la base del sistema de certificación. Por lo tanto, se establecieron ciertas inhabilidades para las entidades certificadoras, es decir, que no podrían tener participación en la propiedad o en la administración del proyecto que se está solicitando certificar. No podrían pertenecer tampoco a un mismo grupo empresarial y tampoco podrían existir relaciones de parentesco hasta segundo grado. Eso fue lo que se propuso en el anteproyecto.
y la supervigilancia de la actuación de estas entidades certificadoras y de las contribuciones en biodiversidad siempre van a poder ser supervigiladas por el servicio, por el SBAP. Y aquí ya para ir finalizando y dar paso a las preguntas, voy a dar dos ejemplos que son bien genéricos, pero es más o menos como para resumir lo que explicamos en esta presentación. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se esperaría como una práctica que contribuye a la biodiversidad y que sea representada a través de sellos. Entonces, por ejemplo, pueden ser prácticas dentro de los procesos productivos de la agricultura sostenible. Hay distintas acciones que van a determinar las contribuciones a la biodiversidad y que deben ser determinadas en este proyecto de certificación. Por ejemplo, el control natural de plagas o el no uso de plaguicidas, que permitan cierto control biológico. Entonces ahí se determina la contribución a la biodiversidad a través de, por ejemplo, reducción de presiones sobre ecosistemas y especies o la prevención de degradación del suelo y del agua. Aquí un solicitante puede ser, por ejemplo, un pequeño o mediano productor que esté utilizando estas acciones para sus procesos productivos. Podría ser un nivel básico de certificación, por ejemplo, un primer nivel de certificación que posteriormente cuando tenga contribuciones pueda optar a otro nivel de certificación un poco más avanzado dentro de este mismo sistema. Y aquí el sello o quizás los incentivos a obtener el sello puede venir desde acceso a distintos mercados que exijan ciertas contribuciones a la biodiversidad. Puede ser también hacia exportación de estos productos, diferenciación del producto que se obtenga a través de esta agricultura sostenible o aumento del valor, dependiendo del mercado al que está siendo objeto. Y como ejemplo de generación de unidades de gestión de biodiversidad, aquí lo presento como en una línea de tiempo para que sea un poco más gráfico. Por ejemplo, como siempre va a estar basado en sitio la unidad de gestión, que dejamos de referencia un humedal urbano que podría contener 20 hectáreas o quizás más. Las acciones pueden ser acciones de preservación de este humedal. El solicitante podría ser otra entidad como una ONG, por ejemplo. El proyecto con una temporalidad de 20 años. Los factores diferenciadores que podrían caracterizar este proyecto podrían ser, por ejemplo, que el ecosistema tenga amenazas, que el diseño del proyecto de las acciones de preservación haya considerado participación ciudadana local, que permita cierta conectividad ecológica dentro de este ecosistema, ¿cierto? Y las unidades de gestión viene desde una demanda quizás más transaccional en un mercado voluntario con ciertas empresas con objetivos en biodiversidad o que estén cercanas a la humedal y que quieran reportar estas contribuciones voluntarias, ¿cierto?, dentro de sus informes anuales. Entonces, aquí para que se pueda explicitar un poco más lo que corresponde a la gradualidad en la línea de tiempo, es que, por ejemplo, una vez determinada la cantidad de unidades generadas, aquí se basan en porcentaje de estas 20 hectáreas. Entonces, una vez determinados estos factores diferenciadores que me dan esta ponderación, yo determino, no sé, por ejemplo, aquí podrían ser, estas 20 hectáreas se generaron 18 hectáreas con unidades dependiendo de los factores diferenciadores. Entonces yo la voy a dividir en tres hitos distintos para poder emitir unidades y que yo obtenga financiamiento para continuar haciendo acciones de preservación. Entonces un primer hito, por ejemplo, podría ser la formulación del plan de manejo del humedal y de acciones iniciales que puedan ser, por ejemplo, ciertas delimitaciones del área. Y ahí donde yo podría solicitar un informe de verificación y el SFAP tendría que emitir estas unidades de gestión en el registro para que el titular pueda buscar algún demandante y pueda alcanzarlas. Un segundo hito podría ser ya tener evidencias de la reducción o de la contención de amenazas a las que se enfrentaba el humedal, ¿cierto? Y ahí podría pedir también otro informe de verificación, presentarlo al SVAP y que el SVAP, a través del sistema de certificación, perdón, se emitan esta segunda tanda de unidades de gestión para que también se puedan ser transadas.
Y ya como un hito, un hito final podría ser la consolidación o mejora de estos indicadores ecológicos que fueron establecidos en la metodología donde el proyecto entró al sistema de certificación y ahí se terminan de liberar las unidades de gestión de biodiversidad em, para que puedan ya ser transadas a los titulares finales. Voy a dejar de compartir para ahí, Sergio, para dar espacio a las preguntas. Súper. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación, ahí por todo el detalle. Es harta información, así que se agradece mucho tu claridad para exponerlas. Contarte que sí, tenemos ahí varias consultas. Agradecerles también a los colegas, al equipo que ha estado respondiendo por escrito. Y ya hay más de 20 preguntas respondidas por escrito, pero tenemos algunas también que para leer en voz alta. Por ejemplo, acá un asistente nos consulta. Estas certificaciones pueden ser parte de la evaluación ambiental y por lo tanto quedar como parte de un compromiso de una resolución de calificación ambiental. Eh, Hay que entender que este es un sistema voluntario, por lo tanto no podría operar en los compromisos obligatorios que se imparten a través de la RCA y eso es por algo más temporal propio de la evaluación ambiental de los proyectos que ingresan a la evaluación ambiental del CIA. Entonces, en principio, no podrían. Es un sistema con contribuciones voluntarias. Y la RCA son compensación, o sea, son acciones obligatorias que están estipuladas por el titular, que son responsabilidad del titular, al menos como está la institucionalidad ambiental hoy en día normada. Perfecto, súper. Gracias, Vanessa, por tu respuesta y le agradecemos ahí la participación y la consulta. Tenemos otra pregunta por acá. Nos consultan lo siguiente. ¿Cuáles son los incentivos de buscar la certificación? Lo establecido en el artículo 41 del anteproyecto y cuáles serían ejemplos de ello. ¿Se puede utilizar estos certificados para acreditar el cumplimiento de medidas de compensación dispuestas en la evaluación ambiental de proyectos? Sí, Ahí va un poco esa la misma respuesta línea. ya está un Claro, poco, sí, ahorrada. Pero respecto a los incentivos, como es que es un sistema voluntario, el reglamento lo que permite es que el SVAP ya en operación pueda complementar con otros instrumentos propios del servicio para poder promover el sistema de certificación. Pero el anteproyecto lo que debe estipular es permitir, ¿cierto?, esas acciones por parte del propio servicio que es dueño de este sistema de certificación. Pero, claro, pues desde ahí se aborda. gracias, Vanessa. Solo una pregunta, un comentario que hay en el chat de Rodrigo Zamora, quien agradece mucho tu presentación. Se retira, pero consulta si la grabación y las presentaciones van a estar disponibles. Efectivamente, van a estar a partir de mañana en el portal de consultas ciudadanas. Tenemos aquí otra pregunta de José Luis Gutiérrez. La inquietud que nos hace es la siguiente. ¿Existe alguna homologación de la certificación para las áreas protegidas del sistema de áreas protegidas? Considerando que en la actualidad solo se encuentra en proceso de certificación internacional. Y dice, si son certificadas, ¿podrían las áreas protegidas del sistema transar, comerciar unidades de gestión de biodiversidad con el fin de obtener recursos para la gestión de la P, del área protegida, imagino? Sí, ahí quizás la primera parte de la pregunta, la promulgación de áreas protegidas queda regulada por otros instrumentos del SFAP. Este sistema de certificación no llega a competir con los otros reglamentos que están en paralelo creándose. Y respecto a la generación de unidades de gestión de biodiversidad, siempre y cuando se responda a estos criterios de evaluación, la adicionalidad, la cuantificación de las contribuciones, en caso de que, por ejemplo, sea un área que se encuentre con amenazas o que pueda determinar esta adicionalidad, sí.
Súper, muchas gracias, Vanessa. Tenemos más preguntas por acá. Nos consultan, ¿cada cuánto tiempo se renueva el sello y la unidad de gestión de biodiversidad o se recertifica? Se puede renovar si es que se mantienen las contribuciones a las que fue ejecutado o emitido este certificado y ahí va a depender de cada proyecto, porque según la metodología es que se va a determinar si las contribuciones de biodiversidad o de servicios ecosistémicos van a durar, no sé, 2 años, 5 años, 10 años. Entonces, eh, cuando se somete a evaluación el diseño del proyecto, según las metodologías a las que está aplicando, es donde se determina la duración del sello de la unidad. Súper, muchas gracias, Vanessa. Tenemos más consultas acá por escrito. También mencionar que en caso de que alguien prefiera hacer su pregunta viva voz, también nos puede levantar la mano y se activa el micrófono. Eh, Tenemos otra inquietud de Felipe Rodríguez. Nos plantea, ¿qué instituciones participan en la elaboración de este reglamento a propósito de la dispersión del sistema y su unión con el SPAP? En la elaboración del anteproyecto, eso entendido, ¿no? La Eh, elabora, claro, en la elaboración de este reglamento, digamos, claro, que es un anteproyecto que está en consulta actualmente. Sí, la elaboración del anteproyecto fue ejecutada a partir de antecedentes previos de otros sistemas de certificación de los que tienen los mismos objetivos, experiencias internacionales, pero no fueron llamados como otros instrumentos que se están regulando a través del SBAP de diferentes instituciones. Es un sistema más flexible que permite la integración, obviamente, dentro de su aplicación de otras instituciones que quieran ser parte también, pero la elaboración del anteproyecto fue desde el Ministerio de Medio Ambiente en solicitud de antecedentes específicos a través de otro sistema de certificación. Súper, muchas gracias, Vanessa, por ahí, por las respuestas. Em, por acá tenemos otra pregunta que también por ahí nos hicieron en el chat. Yo imagino, quizás la hicieron antes de que tú hablaras sobre este tema, Vanessa, pero igualmente siempre es bueno reforzarlo. Em, Paz Durán nos hace la siguiente consulta. Para que un sitio contenga la USG, lo logra mediante actividades y o prácticas. Y de ser así, ¿hay actividades y o prácticas que pueden obtener sellos, pero no la USG? Para que un sitio pueda certificarse y generar unidades de gestión de biodiversidad, las acciones comprometidas en la metodología deben respaldar la contribución. Pueden contener, por ejemplo, a distintas prácticas sostenibles dentro de un sitio, siempre y cuando se determinen las contribuciones de la biodiversidad a la que está siendo objeto de la certificación. Y ahí la última parte de la pregunta, ¿cuál era? Em, Dice que de ser así, ¿ya? Si hay actividades o prácticas que pueden obtener sellos, pero no obtener la USG. Las actividades y las prácticas y los sitios siempre pueden obtener sellos dentro del sistema de certificación. Esa es la base, que tienen que ser medibles y que deben ser verificables a través de los informes de verificación, ¿cierto? La única diferencia se hace en las unidades de gestión de biodiversidad porque como son unidades, son el cálculo son en base a cantidades basadas en áreas, por lo tanto solamente puede corresponder a sitios, pero los sellos aplican a las tres tipologías. Un sitio puede tener un sello y no tener una unidad de gestión de biodiversidad. Perfecto, gracias ahí por la clarificación y por tu respuesta. Vanessa, le agradecemos también ahí a Paz que nos había hecho esas consultas también por el chat. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, Patricio Cortés dice, en el caso de los municipios, ¿cómo se integran a este proceso?
siendo que administran áreas de valor ecológico como RENAMU o humedales urbanos. Sí, o sea, los municipios también pueden optar a la certificación de la biodiversidad, entrando como los sujetos de titulares de proyectos. El sistema de certificación da un espectro bastante amplio de usuarios. La idea es reconocer todas estas contribuciones que están pasando en territorio nacional. Súper, muchas gracias, Vanessa. Tenemos aquí más inquietudes. Vamos a ir con esta y entiendo que hay un par de manos levantadas. Vamos a ir también dar acceso a eso por las personas que pudiesen facilitarle más participar de manera verbal. También, Acá, ahí Sergio, quizás ¿sí? también les doy el pase a Sebastián Arriagada y a Jessica Casanova, que igual son parte del equipo que está trabajando en el anteproyecto por si quieren por si quieren responder Sí, algo. por supuesto. Si quieren complementar, Jessica o Sebastián, por favor, ahí nos interrumpen o levantan la mano. Sí, absolutamente. Tenemos entonces, iba a leer una pregunta que se me perdió, pero por ejemplo, acá una persona nos comenta que no le queda del todo claro, y ahí por eso pide si le pueden reforzar en el marco de este sistema de certificaciones, en cualquiera de los momentos. ¿Tendrá alguna función el CEA, la CMA o algún otro servicio? No, el anteproyecto, este sistema está regulado y es propio del servicio de evaluación, o sea, del servicio de evaluación, del SBAP, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. No interactúan otros organismos con competencias regulatorias ambientales como el SEA, que está encargado de la evaluación ambiental del proyecto, y la SMA de la fiscalización, a no ser de que hayan otras aristas de estos proyectos, pero no, es propio del SBAP. Perfecto, gracias Vanessa. Ahí ya, no hay entonces para alguien que quiera complementar del equipo. Em, Entiendo que tenemos algunas manos levantadas en honor a poder responder la mayor cantidad de preguntas posibles, para abarcar ahí dar la mayor cantidad de respuestas posibles. Les pedimos entonces, vamos a activar el micrófono y les pedimos ahí que se presenten y puedan ser lo más acotado posible y consulten en relación a este reglamento que hoy día estamos haciendo esta actividad y está en consulta pública. Tengo una mano levantada ahora de Carlos Arias. Carlos, se te va a activar tu micrófono. Eh, Está activado en este momento, así que puedes activarlo y te escuchamos. Hola, buen día. Buen día. Mira, tengo varias dudas, pero voy a tratar de acortarlas solamente a dos, que tiene que ver con el seguimiento del cumplimiento de las acciones establecidas en la certificación, ¿ya? Porque hay acciones que están dentro de la certificación, quienes hacen un seguimiento, un cumplimiento, una evaluación de que se cumplan esas acciones, si es que hay algún mecanismo diseñados para eso. Por ahí me respondían que son las mismas entidades certificadoras las que van a evaluar y van a ver si es que se cumplen o no se cumplen las acciones definidas. Entonces ahí me parece que la administración del Estado se desliga digamos, de algo que le compete a la administración del Estado, me parece. No sé si de algún modo el Ministerio de Medio Ambiente, el SBAP o alguien se cargo de esto, digamos, de evaluar este cumplimiento, ¿ya? Eso por un lado. Y lo otro que no entiendo, estos mecanismos de transacción de las unidades de gestión de biodiversidad, porque ponían como ejemplo que una ONG, por ejemplo, puede transar un humedal urbano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que una ONG podría transar como una unidad de gestión de biodiversidad un humedal urbano, que son bienes nacionales de uso público, están protegidos por ley de humedales? Ahí sí que quedé súper perdido. Eso. Muchas gracias, Carlos. ¿Quién del equipo ahí nos puede ayudar, Vanessa? Super voy yo y ahí, o Sebastián. Vale. Sí, mira, primero respecto a la entidad certificadora, efectivamente se le entrega una función importante a la entidad certificadora, de tanto de evaluar el proyecto como verificarlo,
pero el SBAP, y un poco se dijo ahí en la reunión, en la presentación, tiene una supervigilancia sobre el sistema y siempre puede en cualquier momento solicitar información. Eso por un lado. Entonces, esto se asemeja a otros sistemas de certificación y lo que busca también es hacer eficiente el sistema, porque el SBAP tampoco tiene la capacidad de poder asumir toda esa carga. Entonces, lo que hace es hacer un seguimiento sobre el actuar de esta entidad certificadora, pero adicionalmente también hay una exigencia importante respecto a los requisitos de constitución de la entidad certificadora. O sea, deben estar acreditadas por el INN, un organismo acreditador internacional, deben contar con equipo técnico especializado, deben acreditarse por las metodologías específicas que son validadas en el sistema. Adicionalmente hay ciertas inhabilidades, se regularon dos principales inhabilidades para los procedimientos que se lleven a cabo, es decir, por ejemplo, no pueden tener relaciones de parentesco y tampoco pueden tener relación con como administrativa o el control de la empresa o del solicitante de la certificación. Entonces, el sistema está bien resguardado para asegurar esta credibilidad del sistema, digamos. Entonces, no es que las entidades certificadoras pueden hacer cualquier cosa, sino que actúan dentro de un margen de las metodologías aprobadas, deben ser autorizadas previamente por el SBAP con ciertos requisitos que están en el reglamento y adicionalmente tienen que cumplir con estos requisitos de inhabilidad y de conflicto de interés. Eso respecto a las entidades certificadoras. Se va ahí Respecto al tema solamente de, agregar que las entidades certificadoras al emitir el informe de verificación, este informe se entrega al SBAP y quien está a cargo de entregar el certificado y de finalizar el proceso siempre es el SBAP a través de este claro, sistema de certificación. en ambos casos, porque estamos en el procedimiento de reconocimiento de certificado, ¿no es cierto? Que es decir, hay un certificado que fue emitido por un programa de certificación externo, y en ese caso, ese reconocimiento lo hace el SBAP emitiendo su certificado y adicionalmente en el procedimiento de otorgamiento, es decir, que cuando el procedimiento se realiza completamente dentro del esquema regulado en el reglamento, digamos, la evaluación y la implementación y la verificación del proyecto, siempre es el servicio el que emite el certificado y también el servicio tiene la facultad de pedir información a los titulares para verificar que efectivamente las contribuciones se generaron como se dijeron que se generaron. Eh, Eso. Y respecto al tema del humedal urbano, claro, el ejemplo, toda la razón lo que plantea Carlos, el ejemplo ahí se pone en una situación donde podría haber un convenio de una municipalidad con una ONG para poder ejecutar el proyecto. Pero claro, la solicitud de un humedal urbano siempre la hace la municipalidad y es la que tiene la gestión del proyecto, pero se puso como un ejemplo emblemático donde se podrían implementar proyectos que generan estas unidades, ¿no es cierto?, donde hay participación ciudadana generalmente, ¿no es cierto?, son ecosistemas frágiles, vulnerables, etcétera, y que por lo tanto podrían haber actores interesados en poder comprar estas unidades para generar acciones de conservación efectivas en el lugar. Y eso es lo importante, que cada unidad que uno compre o que un inversionista o una empresa o incluso una persona natural compre, acredita y asegura que esa contribución a la biodiversidad es efectiva, es real, está ocurriendo. Y aparte es adicional, es decir, no se habría generado sin el proyecto comprometido. Eso es la diferencia que también que tienen con los sellos. Acá se exige que esa contribución es adicional a lo que existe actualmente. Y son duraderas también. Y ahí solo complementar que lo que se transa no es la hectárea, no es la superficie del humedal, lo que se transa son los certificados, que lo que me dice es estas acciones contribuyeron de tal forma a la biodiversidad, o sea, lo que yo estoy transando es un resultado obtenido. Estoy diciendo, este humedal mejoró sus condiciones, mejoró sus indicadores biológicos, ¿cierto? Y desde ahí está este mercado voluntario al que podría querer acceder a estas ganancias en biodiversidad. Pero por ninguna forma esto es algo como la venta de un terreno o algo así, no, no va por ahí. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Vanessa, ahí por sus respuestas. Ya nos vamos acercando a la hora de cierre programada, pero tenemos ahí un par de consultas más todavía, así que vamos ahí a hacer un esfuerzo en unos minutos para em,
poder responder más preguntas por escrito y creo que hay alguna mano más levantada, si no me equivoco. Tenemos a Álvaro Aguirre que tiene su mano levantada. Álvaro, se te va a activar tu micrófono para que nos puedas hacer tu consulta. Muy bien, muchas gracias por las explicaciones y las presentaciones. Álvaro Aguirre de Boston. Básicamente para preguntar entonces si comprendo esto bien, estas unidades de gestión de biodiversidad son unidades físicas que, dependiendo de la gestión para incrementar la biodiversidad, van a poder emitir certificados. Estos certificados entonces van a potencialmente ser utilizados por otros proyectos que tal vez tengan un impacto negativo y esos proyectos entonces podrían comprar esos certificados, una especie de un trading scheme. ¿Es así? ¿Estoy comprendiendo correctamente? Entonces con eso capitales privados pueden proactivamente, antes de que ocurran impactos negativos, crear impactos positivos y anticipar una demanda futura potencialmente, ¿no? Y el pricing, el precio de estos certificados va a estar entonces determinado por tal vez oferta y demanda, ¿no? Tal vez. Perfecto. Eso es. Muchas gracias. Sí, Y, Clarísimo. y también Álvaro, un Mm, punto que también la generación de estas unidades, o sea, el cálculo de las unidades, que eso es lo importante, va a estar determinado por estos factores diferenciadores que te nombramos. Por ejemplo, la vulnerabilidad del ecosistema, o sea, es decir, si el ecosistema, por ejemplo, por eso pusimos el ejemplo de un humedal urbano, que generalmente son ecosistemas ultra vulnerados, amenazados, no sé, muchas veces casos en peligro de extinción, o hay una participación de la comunidad, o hay especies que están en estado vulnerable, o genera una conectividad ecológica, etcétera, eso va a generar que el cálculo de esas unidades sea mayor. Que se diferenciaría, por ejemplo, un humedal urbano a diferencia quizás en un área en un lugar que está más aislada, que no genera conectividad ecológica, donde no hay participación, donde quizás ese ecosistema no es vulnerable, etcétera. Entonces, por eso el factor diferenciador es tan importante para determinar la generación de unidades que van a haber por cada sitio que se certifique. No sé si perfecto. Y se estos entiende ese factores, punto. perfecto, muchísimas gracias. Y estos factores entonces van a tener un score, un puntaje, ¿no? Cuantitativo, de manera que pueda haber un mecanismo de precio, ¿no? Por Claro, ejemplo, como tú bien dices, con estos factores adicionales. Ya, excelente. Súper buena iniciativa. y por eso la determinación va a ser del servicio porque lo que va a buscar es homogeneizar estos factores, porque Mm, como van a haber programas de certificación externos que también ya generan unidades, ¿no es cierto? De hecho, ya existen actualmente programas de certificación externos que mm, generan estas unidades transables y también se van a generar ciertas unidades acá con el modelo, con el procedimiento de otorgamiento de certificados. La idea es poder que todas las unidades tengan ese mismo cálculo y por eso el servicio va a perfecto. determinar esos factores diferenciadores. Perfecto, los felicito. Excelente iniciativa. Gracias. Súper. Muchas gracias ahí Álvaro por sus consultas y gracias al equipo por las respuestas. Bueno, ya nos vamos acercando a la hora de cierre programada. Eh, Agradecerles mucho al equipo que estuvo respondiendo las preguntas por escrito. Se respondieron más de 42 consultas, tanto por escrito como a viva voz. Quedaron algunas pendientes por escrito. Sabemos también ahí que ahora último, justo se sumaron varias manos levantadas. No teníamos a Álvaro la última, pero se sumaron varias más. Bueno, la invitación es saber que en este tiempo, en esta actividad, nunca es suficiente para responder todas sus consultas, pero lo invitamos entonces a que puedan formalizar todas las preguntas realizadas y las que quedaron pendientes como observaciones en la consulta pública. Este proceso está disponible hasta el 1 de julio. Así que lo invitamos a que puedan hacer entonces todas sus feedback, aportes, observaciones a través de ese portal. Y nos han preguntado harto y por eso lo reitero, va a estar disponible la grabación y estas presentaciones a partir de mañana, ahí en el enlace del portal de consulta ciudadana que lo hemos ido disponibilizando en el chat. Así que bueno, agradecemos mucho al equipo, agradecemos a Jessica, a Sebastián, por supuesto a Vanessa
por su exposición y sus respuestas a preguntas, también a Constanza de Jurídica, y le vamos a dar la palabra a Víctor Caro, nuevamente jefe de la división, que nos va a dar ahí un mensaje de cierre y con eso entonces despedimos la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Sergio. Bueno, simplemente para cerrar este espacio, una vez más darle las gracias a todos quienes participaron con sus preguntas. Estamos conscientes de que en un espacio reducido de tiempo no es posible dar cuenta de todo el trabajo que ha significado y las conversaciones, etcétera, que ha dado como resultado esta propuesta. Esto es un proceso vivo, esto está hoy día vigente para que ustedes puedan seguir haciendo sus preguntas y puedan hacernos llegar también sus dudas. Así que los invitamos y les invitamos a eso, agradecer también al equipo por no solo por esta actividad, por cierto, sino que también por todo el trabajo que han desarrollado hasta ahora. Bueno, la complejidad de las preguntas da cuenta de la complejidad del tema, digamos, ¿no? Ahora nosotros no hemos querido sino estar a la altura de lo que entendemos como un desafío de crear nuevos instrumentos para la conservación, entendiendo que no son los únicos, por cierto, que esto es un complemento entre diversos instrumentos y que es tarea de todos quienes estamos interesados en la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ser capaces de aportar de una otra forma al desarrollo de políticas públicas que estén a la altura de ese desafío. Así que, sin más, muchísimas gracias y les invitamos a continuar con nosotros en el proceso. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos y a todas entonces por su participación, por sus comentarios y todo lo que ahí nos están dejando en el chat. Así que los invitamos a continuar haciendo sus observaciones en este proceso. Estamos en contacto, que estén muy bien.